Bienvenidos, muy buenas noches. Agradecemos mucho su puntual asistencia. Les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta charla de nuestro primer foro de actualización para el gremio óptico. Tenemos el gusto de recibirlos hoy para compartirles más información que pueda serles de utilidad. Soy Alejandra Urioles, gerente de la línea de lentes de contacto para Polímeros Ópticos de México, y es un honor para nosotros recibirlos. Este foro pues tiene el objetivo de poder enriquecer el día a día de la misión tan linda que tenemos los profesionales de la salud visual, de mejorar la vida de las personas que llegan a nuestros negocios a poner algo tan valioso como su vista en nuestras manos. De tal forma que esta iniciativa de crear estos foros para transmitirles información valiosa en cuanto a productos, servicios e ideas ha sido el motivador para poderlos convocar en esta noche. Queremos ofrecerle nuestra experiencia, queremos ofrecerle también la de nuestros socios comerciales, como es el caso de este gran socio que hoy nos va a patrocinar esta charla. Y bueno, pues precisamente es de nuestro gran interés que sea de utilidad para ese día a día. Siguiente, por favor. Para quien todavía no conoce la empresa, nosotros tenemos más de 30 años en el mercado óptico, principalmente apoyando las líneas de negocio de armazones, lentes de contacto y materia prima. Estas tres unidades de negocio vienen a resolver mucho el tema de servicio, de valor agregado que ustedes pueden dar para sus pacientes en sus ópticas y consultorios. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos mucho avance, mucha dedicación a poder generar diseños exclusivos que puedan ir automatizando y favoreciendo el que ustedes puedan ofrecer a todo el nicho de pacientes, desde niños hasta adultos, un armazón de calidad y bueno, pues a través de las otras dos unidades de negocio, que son lentes de contacto y materia prima, soluciones de vanguardia. Siguiente, por favor. Nosotros lo hacemos a través de nuestra asesoría telefónica, la atención a través de nuestros representantes que visitan sus puntos de venta a nivel nacional. Y hoy también tenemos nuestra plataforma digital, ya una tienda en línea para que en cuanto llegue el paciente desde la comodidad de su consultorio, de su óptica o de su hogar, puedan solicitar los productos e ir avanzando en esa parte de que lleguen hacia ustedes. Tenemos garantía de calidad, tenemos efectivos materiales que pueden apoyar también a que sus puntos de venta luzcan y se vuelvan más comerciales, y servicio también de entrega a través de transportistas a nivel nacional. Bueno, pues esta es la empresa, estamos a sus órdenes y hoy tengo el orgullo de presentar a nuestra ponente. La doctora Norma Cárdenas es nuestra directora de formación y servicios profesionales para América Latina en la empresa Menicon, y cedo la palabra dándole la más cordial bienvenida para que nos pueda hablar de esta importancia de la corrección visual según estilo de vida del paciente, que pueda ayudarnos a hacer una mejor labor.
Bienvenidos y buenas noches. Adelante, doctora. Ale, muchísimas gracias. Bueno, para mí es todo un honor estar el día de hoy con ustedes. Para los que no me conocen, como dijo Ale, mi nombre es Norma Cárdenas. Yo soy optómetra de la Universidad de La Salle, soy especialista en lentes de contacto y soy la persona encargada de la formación y servicios profesionales de México para América Latina. Bueno, les voy a pedir un favor, sin embargo, nosotros estamos silenciando los micrófonos para que tengamos una mejor presentación, poder silenciar y apagar las cámaras. Y bueno, comencemos. Hoy hablaré de la importancia de la corrección visual según el estilo de vida del paciente. Esto es un tema muy extenso, un tema demasiado importante que a veces no le damos la importancia en nuestra consulta debido a que por el afán de la consulta, el afán del día a día, se nos olvida preguntarle a nuestros pacientes dentro de la anamnesis cuáles son estas actividades diarias, a qué se dedica, su ocupación, sus hobbies, que va a ser la diferencia en la adaptación, ya sea de anteojos o de gafas, y de escoger la mejor corrección visual. El día de hoy me enfocaré en toda la parte de contactología, porque hay otra parte muy importante que son los anteojos y los tratamientos adicionales dependiendo del estilo de vida de cada paciente. Sin embargo, esta presentación la quise dividir según la clasificación de las generaciones por edades. ¿Por qué lo quise dividir digamos que con estas categorías? Sencillamente porque no todos los grupos y no todos los pacientes que recibimos día a día en nuestra consulta necesitan lo mismo. Es decir, cada ojo es tan único y cada paciente requiere necesidades diferentes y esto lo vamos a ver. Tenemos la generación Z, que corresponde a la edad de 0 a 20 años, los millennials, la edad de 21 a 34, la generación X, de la edad de los 35 a los 49 años, los baby boomers, la edad de los 50 a los 64 años y la generación silenciosa que va por encima de los 65 años. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Comencemos con la generación Z. Esta generación Z, que corresponde a la edad de 0 a 20 años, son esta nueva generación que salen con el chip de la digitalización, es decir, son 100% digitales. ¿Esto qué hace la diferencia? Primero, que todo, absolutamente todo lo que hace en la parte de perdón, voy a silenciar el micrófono. Perfecto. Entonces, son 100% digitales. ¿Qué significan? Que absolutamente manejan los smartphones, tablets, computadores, videojuegos, están siempre enfrente de una pantalla. ¿Y esto qué puede generar en el proceso de la corrección visual? Primero, estos problemas acomodativos que estamos viendo significativamente en nuestras consultas el día de hoy y que desafortunadamente la pandemia aceleró este proceso. Todos sabemos que existe un estudio que en el 2050 el 50% de la población va a ser miope. ¿Pero a qué se debe ese crecimiento de la miopía? Básicamente al uso excesivo de estos dispositivos electrónicos que hacen que generemos un exceso de acomodación y que se pueda, primero, desarrollar una miopía y si ya tenemos una miopía, aumentar la miopía, aumentar la sintomatología, dolores de cabeza, cansancios, fatiga visual, entre otros, todo lo que conllevan estos problemas acomodativos. Quise traer este estudio, como lo ven en pantalla, es un estudio que estaban realizando desde el 2015 a la fecha, 2020, se publicó en enero 14 de este año, donde si observamos las edades más preocupantes son los niños de 6 a 8 años. En el 2015, ese crecimiento de miopía por porcentaje fue de un 3.5, evaluado en 22.082 niños. 2015 tuvo un aumento de 3.5, en el 2016 de 4.3, 2017 4.5, 2018 5.4, en el 2019 de 5.7, pero wow, ¿qué pasó en el 2020? Incrementó al 21.5% de aumento de miopía en estas edades.
Las edades más críticas son los niños más pequeños, 6, 7, 8 años, donde tuvieron que acostumbrarse y adaptarse a una modalidad virtual, donde eran clases virtuales de 8 de la mañana a 3 de la tarde, posterior a hacer sus tareas, Es, terminaban y continuaban con un celular, con una tablet. Así que esta activación de la acomodación ha acelerado este proceso de la miopía. Tenemos que tener atención a estas correcciones visuales y tratar de controlar esta miopía en los niños para evitar no solamente que el niño tenga una progresión significativa y que estéticamente tengamos que adaptar un lente de contacto, sino los problemas que van a traer a futuro, los problemas en retina que pueden alterar significativamente la agudeza visual. Así que en este grupo de generación Z, ¿cuáles son las indicaciones o qué debemos tener en cuenta? Esos excesos de acomodación, porque no solamente puede haber un aumento de miopía, sino, por ejemplo, en mi consulta han llegado muchos motivos de consulta en el cual es que no veo de lejos, pero al hacer la retinoscopía observamos sombras son pacientes hipermétropes que están generando un exceso de acomodación y están generando una falsa miopía, una pseudomiopía, que si no le ponemos atención son pacientes que, aunque no son miopes, se pueden convertir en miopes si no tenemos en cuenta esas conductas que debemos hacer en consulta, como la dilatación, hacer este examen binocular para determinar su mejor corrección visual y así ayudarles a controlar la miopía. Las opciones que podemos tener en esta generación indudablemente pueden ser los anteojos multifocales, lentes de contacto, ya sea de ortoqueratología o lentes de contacto multifocales blandos, si lo permiten en el país que estamos, el uso de atropina y o la combinación de ambos. ¿Cómo podemos evitar este crecimiento de la miopía cuando el niño todavía no es miope? Lo dicen muchas asociaciones de miopía, en el cual es evitar el sobreuso de actividades en visión próxima y generar estas actividades en aire libre. Recordemos que cuando estamos al aire libre se recomienda los niños que todavía no son miopes, que puede prevenir la miopía. Cuando un paciente ya tiene miopía, estas salidas al aire libre no van a generar que disminuya la miopía o que no le crezca. Solamente funciona para los pacientes que todavía no son miopes y podemos prevenir a que se desarrollen por estos excesos en visión próxima, porque es una generación que automáticamente son 100% digitales. Sus compras, sus actividades, absolutamente todo lo encontramos en un dispositivo electrónico. ¿Qué pasa con esta generación millennials? Edad de 21 a 24 años. Es una generación donde es muy activa, son adolescentes que les encanta viajar, sus trabajos, ellos también llegaron con la generación de la digitalización, así que tienen su computadora, su tablet, su celular y podemos encontrar lo mismo. Sin embargo, a diferencia de lo anterior, de la generación Z, es que sí podemos aumentar las miopías, pero ya no vamos a tener ese riesgo de tener patologías significativas y tener esas alteraciones bruscas en los cambios de miopía en los niños. Si observamos esta tabla, ¿qué podemos observar? Tenemos un rango de edad de los 25 a los 60 años y el grupo que mayor actividad en lentes de contacto o adaptación de lentes de contacto genera son los millennials, que van de los 25 a los 34 años. Aproximadamente podemos hablar que el 51% de este estudio que se realizó eran pacientes que necesitaban una corrección óptica y de ese 51% dentro de este rango de edades, el 26% usan un lente de contacto. Así que cuando hablamos del uso del lente de contacto y cuál será la mejor corrección para este grupo de edades,
tenemos que tener en cuenta no solamente la anamnesis, el motivo de consulta, sino esa evaluación completa de la superficie ocular y no solamente de la superficie ocular, sino determinar cómo está esa córnea del paciente. Indiferentemente que tengamos una córnea regular o una córnea totalmente irregular, como lo vemos en la pantalla, vamos a escoger el mejor tipo de lente de contacto. Aquí hay algo muy importante y que tal vez en la consulta no tenemos en cuenta, que es la diferenciación entre la adaptación entre una mujer y un hombre. Sabemos que el disconfort visual es un desafío clínico que tenemos en nuestra consulta y es real. Por cada 10 nuevas adaptaciones, aproximadamente 4 abandonan el uso total de mi lente de contacto. Pero realmente, ¿cuáles son esas causas que puedan generar el abandono del lente de contacto? La principal razón es el confort, que incluye la adaptación que realizamos como profesionales. Entre otras está la visión, las posibles infecciones que pueda tener, los costos de un lente de contacto y un porcentaje muy corto, que es el 4%, que son la dificultad de la manipulación. A diferencia de este grupo, de este millennials, que la manipulación es muy fácil, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, a las edades de 50 en adelante, la manipulación juega un papel importante junto con la visión. Pero lo más grueso del abandono de mi lente de contacto antes de los 40 años, indudablemente es el confort que puede estar generando molestias del lente de contacto, ser consciente de mi lente. Eso va a generar una pérdida de humectabilidad, que va a generar síntomas de resequedad, fatiga ocular, enrojecimiento. El hecho de sentir ya un lente de contacto puede generar el abandono parcial o total del lente de contacto. Así que, ¿por qué hablé de la diferenciación entre mujer y hombre? Porque es muy notorio, no es lo mismo adaptar un lente de contacto en un hombre a una mujer. La mujer tenemos ciertos factores importantes que muchas veces no tenemos en cuenta y que son las causas o los factores que pueden generar esa disminución del uso del lente de contacto. Uno, que es toda la parte hormonal. Una mujer en embarazo, por ejemplo, sabemos que puede aumentar la sensibilidad corneal, puede generar un poco más de miopización, puede también un paciente, una mujer que esté en embarazo y tenga queratocono, puede aumentar ese tipo de irregularidad. Hay algo demasiado importante que son los cosméticos, las cremas y toda la parte de vanidad que tenemos nosotras, como por ejemplo las pestañas postizas, el maquillaje permanente, que pueden generar alteraciones determinantes para el comportamiento de mi lente de contacto. Por ejemplo, se ha hablado mucho de los cosméticos, estos oleosos o grasosos de gel, que pueda generar una gran adhesión de depósitos. A veces decimos, bueno, pero ¿qué pasa con este lente de contacto que me está generando que el lente se genere con gran adhesión de depósitos? Podemos evaluar estos comportamientos que muchas veces no tenemos en cuenta. No solamente eso, cuando como mujeres nos hacemos maquillaje permanente, el láser y la tintura, por ejemplo, las líneas que generamos en la parte inferior del párpado inferior, pueden alterar y deformar significativamente las glándulas de meibomio y generar una disfunción de glándulas de meibomio, conllevando a un ojo seco evaporativo, ¿sí? Así que otro de los factores son los medicamentos, por ejemplo, los anticonceptivos que podemos tomar, va a generar algo de resequedad en la superficie que el comportamiento puede alterar este comportamiento del lente de contacto. Las cirugías como LASIK, el Botox, la blefaroplastia, el Botox, la blefaroplastia, que me genere una tonicidad del párpado diferente y que el comportamiento de mi lente, tanto el posicionamiento, el centrado, genere una alteración. Y por ende la ocupación y los hobbies. Entonces, si hablamos de estilo de vida, encontramos la mujer dinámica, la mujer deportista, la mujer que cambia su estilo de vida en alimentación, la mujer ejecutiva. Así que el tener y el conocer a qué se dedica cada paciente va a hacer la diferencia para mejorar o para darle la mejor corrección visual.
A diferencia de los hombres, realmente la ocupación puede ser un factor que altere el comportamiento del lente, los hobbies y las cirugías. Por ejemplo, un paciente hombre que sea músico, este músico que toca música clásica en su guitarra, son pacientes que tienen uñas largas, como lo tenemos las mujeres en muchas ocasiones, y puede generar ese comportamiento de romper un lente de contacto o generar fisuras. ¿Y por qué mi lente de contacto se rompe tan fácilmente? Así que es indagar profundamente estos hobbies en la anamnesis, conocer muy bien a mi paciente para ofrecerle la mejor corrección visual. Lo que les hablaba de los maquillajes, no lo digo yo, lo dicen los estudios, incluso la Asociación Americana de Oftalmología dice que es uno de los principales factores, lo que es el maquillaje, para el abandono del lente de contacto, porque no solamente va a generar una mayor adhesión de depósitos a la superficie, sino que también va a alterar la estabilidad y la función de la película lagrimal. Entonces, ¿esto qué conlleva? Que no solamente es adaptar un lente, hemos hecho una evaluación previa y evaluando la superficie anterior muy bien antes, durante y después de la adaptación. Pero estos factores pueden influir significativamente en el comportamiento de mi lente de contacto. Así que estos depósitos tenemos que buscar los lentes de contacto que menor adhesión requieran cuando estamos hablando en estos aspectos. Una mujer que se maquilla porque es presentadora y necesita estar maquillada siempre frente a una pantalla, entonces siempre va a estar maquillada con cremas, el desmaquillante que puede generar este debris y puede generar un aumento de esta adhesión de los depósitos. Recordemos que estos depósitos pueden ser de proteínas, de lípidos, incluso conllevar a una infección con un microorganismo. Puede deteriorar la vida del lente de contacto, es decir, que el lente de contacto ya no es de reemplazo mensual, sino va a ser quincenal, incluso semanal, dependiendo de las características de mi paciente. El cambio de la forma del lente de contacto puede generar inflamación, pérdida de humectabilidad, fluctuación de agudeza visual. Incluso hay estudios que confirman que la adhesión de los depósitos es un factor que, a pesar que tengamos un lente de alta transmisibilidad de oxígeno, estos depósitos pueden ser significativos para disminuir ese paso de oxígeno y por ende la comodidad del lente de contacto que puede conllevar a ese abandono del lente. Así que es evaluar completamente el estilo de vida de mi paciente, esas actividades que está realizando. Por ejemplo, un deportista que está en el gimnasio, que usa su lente de contacto y sale de entrenar, va a la ducha, se baña con su lente de contacto. Tenemos que saber este paciente, su vida, no es saber su vida, pero sí saber sus actividades diarias para que el rendimiento de mi lente de contacto sea el más optimizado. No sé si ustedes sabían, pero aproximadamente el 49% de los pacientes admiten no lavarse las manos antes de manipular el lente de contacto. Así que si todo lo anterior ha fallado, ustedes han probado un lente de contacto quincenal, no funciona, mensual, no funciona, convencional de cada 8 meses o trimestral o anual. Tenemos una opción indudablemente fantástica que es nuestro lente de contacto de uso diario. Y esto es la tendencia. En Estados Unidos el porcentaje de un lente de contacto diario supera las expectativas comparado con América Latina. En América Latina aproximadamente es del 2 al 4 y no sé si el 6%, y esto me lo puede corregir Juan al finalizar, el cual no tenemos esa cultura de educar a mi paciente para mejorar las condiciones de salud ocular, estos pacientes que puedan tener ciertas condiciones que un lente de contacto ni quincenal ni mensual lo puedan utilizar. Sabemos que esta generación de millennials es una generación activa, es una generación que le gusta el viaje, que le gusta la simplicidad. Así que entre menos podamos, entre estos pacientes menos tengan que complicarse y utilizar un lente diario, puede ser una excelente opción para este grupo. Si nos vamos dando cuenta, dependiendo de la generación de edad,
vamos cambiando la adaptación del lente de contacto o mostrándole a mi paciente cuál es esa mejor opción. Claro, teniendo en cuenta todo el historial clínico. Cuando hablamos de lente diario, ¿qué pacientes están indicados? Como lo están viendo. Esos pacientes que son alérgicos, pacientes activos, que viajan mucho, pacientes que ya tienen signos clínicos y que no toleran un lente de contacto mensual, pacientes que generan mucha adhesión de depósitos por ciertas condiciones, deportistas, pacientes que generen hipersensibilidad a las soluciones de mantenimiento y estos pacientes que incluso están dentro de la generación Z, que puedan mejorar su comportamiento en lente de contacto. Por ejemplo, un lente de contacto de control miopía de uso diario en un paciente alérgico de 6 años que posiblemente no pueda tolerar un lente de contacto mensual o una ortoqueratología. Podemos mejorar esas condiciones, pero tenemos que analizar muy bien nuestro historial clínico para determinar cuál va a ser la mejor opción. ¿Por qué no usamos un lente de contacto de uso diario cuando tenemos todas las ventajas? Y los estudios lo dicen, que las ventajas de un lente de contacto de uso diario es favorecer a la salud ocular. Posiblemente puede ser por el costo, porque a veces no analizamos que un lente de contacto mensual pueda tener una solución, la consulta médica, que si se me rompió un lente tengo que comprar el otro, o tengo que comprar la caja para adicionar mi otro lente del otro ojo. Aquí no quiero decir que esta sea la mejor opción. La mejor opción siempre va a depender de mi paciente y de las necesidades visuales. Estamos hablando de cuál es la importancia de la corrección visual dependiendo del estilo de vida. Dependiendo de ese estilo de vida, podemos tener dentro de nuestro abanico de posibilidades opciones como lentes quincenales, mensuales, lentes diarias, convencionales y ya otro grupo muy importante que es córnea irregular. Cuando hablamos de la generación X, esta generación X va de los 35 a los 49 años. Esta generación, que me incluyo en esta generación, somos la generación que más fácil nos adaptamos a los cambios, porque a pesar que no crecimos con un celular, con smartphone, con tablet, nos adaptamos muy fácil a estos cambios, a esta nueva tecnología y a esta nueva vida. Así que podemos trabajar, tal vez no somos mucho de celular, sino de nuestra computadora, de poder trabajar, si hacemos alguna compra en línea, es desde nuestra computadora, igual todavía nos gusta o personalmente todavía me gusta leer un libro manualmente y no en una tablet porque me puedo cansar más. Así que a pesar de que somos la generación del cambio, también tenemos esa nueva integración que son las redes sociales, que tenemos todo lo que es la parte digital. Pero aquí comenzamos con algo muy interesante que es la presbicia. ¿Sí? Empezamos con esos problemas en visión próxima. Ya no es solamente la corrección en visión lejana, sino que ya empezamos y dependiendo del defecto visual que haya tenido mi paciente, a tener esta dificultad en visión próxima. Entonces, esto es de la Organización Mundial de la Salud, es una estadística que increíblemente cuando hablamos de presbicia, lo clasifican como una de las deficiencias visuales más importantes a nivel mundial. Si observamos, aproximadamente 1.095 millones de personas tienen presbicia, ya sea antes de los 40 años o antes de los 50 años y después de los 50 años. ¿Qué significa esto? Que tenemos un mundo y un nicho de pacientes que tal vez no los estamos explorando ni estamos viendo la oportunidad. Yo lo hablo también dentro de mi consulta, yo tengo un consultorio privado y a veces este nicho no le vemos tanto la importancia porque solamente preferimos adaptar o unas gafas o dos pares de gafas, uno de lejos, uno de cerca, dependiendo qué tan productiva sea su vida o su actividad del día a día, un progresivo, un lente ocupacional, pero también tenemos una opción muy grande que son los lentes multifocales en lentes de contacto blandos o incluso gas permeables. Si observamos esta gráfica
que está aquí en la parte inferior, solamente adaptamos en un multifocal de hidrogel el 16% de mi gran porcentaje que tenemos de pacientes presbitas y hidrogel de silicona el 8%. Podemos realizar una monovisión en rígidos del 1%, una monovisión de hidrogel del 4%, una monovisión de hidrogel del 3%. Así que, ¿cuál es la conclusión principal de este estudio? Es que a pesar de que existen tantos diseños en el mercado, el aumento de los pacientes es significativo, pero la solución que damos como profesionales en la adaptación de un lente multifocal no es la mejor. ¿Sí? Así que no solamente le compete al profesional también ofrecer, hay pacientes que llegan a la consulta tal vez solicitando esto, pero por temor, por miedo, porque es una de las adaptaciones más complejas. ¿Por qué más complejas? Porque tenemos que definir una visión, tanto en visión lejana, intermedia, próxima, que sea funcional para mi paciente. Cuando hablamos de lentes multifocales, hay algo que tener en cuenta que tal vez esperamos siempre corregir el 20-20, pero yo siempre le digo a mi paciente, yo prefiero darte un 20 feliz. ¿Qué significa un 20 feliz para mi paciente presbita en un lente multifocal? Es ofrecerle esa visión que se sienta conforme y que se sienta muy bien en visión lejana, intermedia y próxima y que pueda hacer sus actividades día a día. Entonces, como lo vemos aquí, ¿por qué los pacientes abandonan los lentes de contacto? Antes de los 40 años lo vimos, que es el confort, pero ¿qué pasa después de estos 40 años? No solamente es el confort, sino ya juega un papel muy importante la visión. Pacientes, por ejemplo, miopes de -2 son los pacientes más exigentes cuando adaptamos un lente multifocal, incluso los pacientes hemétropes. Pero ¿qué pasa con un paciente hipermétrope? Son los más agradecidos, son los pacientes más felices con un lente multifocal. El escoger un lente multifocal en estas edades es el punto clave, es escoger ese paciente ideal y tener en cuenta ciertos factores en nuestra consulta para que realmente la adaptación no se convierta en un dolor de cabeza, sino que sea una adaptación exitosa. Recordemos que cualquier adaptación de lente de contacto se compone de 3 condiciones principales. 1, mejorar la agudeza visual. 2, no alterar fisiológicamente la córnea. Y 3, que sea confortable. Así que son pacientes que no quieren ponerse unas gafas porque tal vez el pasar a un lente multifocal o que sencillamente en su celular o en su lectura tengan que alejar y que ya tengan que utilizarse unas gafas, no es lo mejor para ellos. Así que preocupados por su imagen, que tengan una vida o un estilo de vida muy prácticos. Algo demasiado importante en una adaptación, no solamente en multifocales, sino en cualquier tipo de adaptación, es la motivación que tenga. Si un paciente viene obligado y es que me mandó el oftalmólogo y me dice que me tengo que poner eso y yo realmente no quiero, pero pues me toca porque el oftalmólogo me lo mandó, son pacientes que no vamos a tener realmente un rendimiento, no solamente visual, sino del comportamiento de mi lente va a ser un poco negativo porque todo les molesta, porque el lente se le corre, porque el lente se le reseca, porque no veo bien. Siempre va a haber un pero en la consulta que tengamos. Esas demandas visuales que no requieran esos detalles finos, es decir, lo que les decía de los pacientes miopes. El paciente miope de 2 a 3 dioptrías está acostumbrado a que su visión lejana es perfecta. Se quitan sus gafas y ven perfecto de cerca. Entonces ellos quieren que su lente multifocal tenga estas mismas características. Los diámetros pupilares también juegan un papel importante, la evaluación binocular, estos pacientes usuarios que hayan fallado con una monovisión modificada también cuando se coloca en su ojo dominante visión lejana y en el ojo dominante una visión próxima. La modificada es poner un lente multifocal en el ojo no dominante y en visión lejana sí dejar un lente monofocal, de tal forma que se pueda adaptar a las dos distancias y que el paciente tenga esa mentalidad abierta. Algo muy importante en estos pacientes es no garantizarle antes de poner el lente que lo voy a dejar viendo 20/20. Yo no le puedo decir a mi paciente antes de ponerle los lentes ni saber cómo está su refracción, su comportamiento de superficie, cómo está absolutamente todo el conjunto de la historia clínica. Yo no puedo garantizarle
a mi paciente que lo voy a dejar viendo 20/20 a todas las distancias. Por eso hablamos de un 20 feliz, que se sienta conforme a todas las distancias y que pueda hacer sus actividades. Cuando hablamos de la generación de baby boomers, esta generación es la edad comprendida entre los 50 y 64 años. Si observamos dentro de nuestra tabla por edades, decíamos que los millennials eran los que más usaban el lente de contacto con un 26%, frente a un 51% de una corrección visual. Aquí observamos que la corrección visual en estas edades, el 83% de los pacientes requieren sí o sí una corrección visual, pero en lente de contacto, ¿cuántos están adaptados? Un 10%. ¿A qué se debe esa disminución? A lo que les hablé anteriormente, a una disminución de la agudeza visual y de la comodidad. Ya esta generación pues no está adaptada a la parte digital. Ellos prefieren todo como el radio, como la televisión, como leer mi periódico físico, un libro físico. Así que también son unas edades donde todavía son muy productivos, pero algunos de ellos son mucho más pasivos comparado a una generación de milenios. Así que dependiendo de la consulta médica, aquí coloqué esta foto de queratotomía incisional porque son esas edades donde el paciente llega incluso de los 47 años, 48 años, son pacientes que, como se hacían queratotomías incisionales anteriormente, que empiezan a generar una disminución de la agudeza visual tanto de lejos como en visión próxima, y nos encontramos mucho en consulta con esas queratotomías incisionales que pueden afectar el comportamiento de un lente de contacto, por ejemplo, blando. El estudio de la regularidad, si el paciente tiene cirugía, es importante observarla porque no cualquier tipo de lente de contacto podemos adaptárselo. Aquí ya nos tocaría mirar un diseño de curvas invertidas, un diseño blato, un diseño de gran diámetro que se acomode a esta irregularidad de la superficie. Pero los pacientes que no han tenido una cirugía, podemos adaptar, como lo hablé anteriormente, los diseños multifocales. En el mercado existe mucho diseño multifocal. Sabemos que la que más se usa es visión simultánea, donde encontramos los concéntricos y encontramos los esféricos. Cada uno son diseños totalmente diferentes que tenemos que evaluar cuál es el mejor diseño para las necesidades y según la historia clínica de mi paciente. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en la adaptación del lente multifocal es cómo mejorarle a mi paciente su visión lejana y cómo mejorarle su visión cercana, ¿sí? Así que dentro de todo lo que encontramos en el mercado, encontramos un diseño muy especializado que tiene en cuenta la convergencia. Todos sabemos que cuando miramos de cerca hay una constricción pupilar y hay un efecto de convergencia como lo vemos en el video. Descentrar una zona óptica para mejorar esa visión de cerca y no solamente de cerca, sino que garantizar una excelente agudeza visual por esa descentración de la zona óptica teniendo en cuenta esa constricción y esa convergencia va a ser la diferencia en el comportamiento de mi lente de contacto. Y por último, nos vamos con la generación silenciosa. La generación silenciosa es esta edad de mayores de 65 años, donde definitivamente ellos no son digitales, 0% digitales. Ellos todavía son los que prefieren ir al banco, hacer la fila, retirar su dinero al banco, ni siquiera un cajero, que les encanta ver televisión, que todavía leen su periódico físico, pero cero celular, cero, son muy pocos los que pueden decir que el nieto, el hijo les enseñan, porque hoy cómo nos podemos comunicar por una cámara, por una videollamada, que lo intentan hacer, pero realmente son muy poco el porcentaje de esta generación silenciosa que puede generar o que pueda estar en esta sección digital. Sin embargo, el 85, incluso un poco más de por ciento de esta generación son pacientes que
no les gusta toda la parte digital. Así que, ¿cuál es la mejor opción para ellos? Esto depende de sus actividades, como son los anteojos, los 2 pares de anteojos, si ya venía utilizando un bifocal o un progresivo. Y si son pacientes de 65 en adelante que todavía son muy activos, que son deportistas, que quiero jugar golf, pero con mi lente progresivo no logro definir si la bola cayó más allá o más acá, no logro ver, digamos que esas actividades de hobby, porque ya son pacientes retirados, pacientes pensionados, pacientes que se dedican a una vida mucho más tranquila y requieren esas necesidades visuales, tanto de lejos, intermedio y cerca. Ofrecemos diseños que puedan garantizar esa nitidez o ese vente feliz en pacientes présbitas. Entonces, si nos damos cuenta, en resumen, de las 5 generaciones, realmente tenemos un abanico de posibilidades para corrección visual. No, no digo, y esto lo digo también cuando hablo de córnea irregular, no existe un único diseño que se adapte en todas las córneas, porque no existe, por más que sea escleral o que sea con este diseño y que traiga esta superficie, y lo mismo lo digo con lentes de contacto blandos. Hay lentes que me pueden mejorar el comportamiento, que pueden cambiar ese disconfort visual, y es analizar el paso a paso en mi consulta, tomarnos el tiempo de evaluar antes, durante y después de la adaptación del lente de contacto absolutamente todo. Nuestra refracción, tinciones. Las tinciones son vitales, como es la fluoresceína y como la lisamina verde, en una adaptación del lente, así sea un lente de contacto blando. Tenemos que pensar que nosotros no dispensamos lentes, adaptamos lentes de contacto. Por tanto, esto requiere un tiempo en nuestra consulta, un análisis para determinar cuál es la mejor corrección visual según el estilo de vida de cada paciente. Así que concluyo con esto, cada ojo es único y las necesidades de cada paciente son totalmente diferentes. El estilo de vida, el deportista, el activo, el pasivo, el que está enfrente de una computadora, el ejecutivo, el chef o los trabajos informales que están todo el día en la calle o el que trabaja todo el día con un aire acondicionado, ¿cuál va a ser la mejor o cuál va a ser el mejor lente de contacto para este paciente? Definitivamente, todos somos tan diferentes. La forma, la tonicidad de mi párpado, la forma, las hendiduras palpebrales, la irregularidad o regularidad de la superficie, los defectos visuales. Siempre tenemos que buscar esa mejor corrección visual dependiendo de cada paciente, dependiendo de su día a día, de su cotidianidad, de lo que hace mi paciente. Así que, bueno, esto era lo que les quería mostrar el día de hoy. Para nuestro próximo encuentro, el próximo jueves, vamos a tener una charla muy interesante, la importancia de la diferenciación profesional en óptica y su aplicación en consulta. La dará Juan Céspedes, que es el director ejecutivo de Menicom para América Latina. Ale, te doy paso para que hablemos. Vienen promociones muy interesantes, no solamente en esta charla, sino en nuestra charla final, que la va a dar Juan. Vamos a tener promociones demasiado interesantes que no se las pueden perder. Brillante. Muchas gracias, doctora. Ahorita vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, pero sí queremos dar en la parte comercial que prueben los productos de Menicon. Para esto vamos a estar ofreciendo este kit donde adquiriendo 10 cajas de Miru One Month, que viene cada caja con su blister de prueba para que sin rayar ni nada la cajita, si requirieran algún cambio se pueda hacer. Cada cajita trae el blister adicional, comprando 10 cajas, les incluimos un kit de diagnósticos de 26 blisters y su póster publicitario para empezar a dar a conocer el producto a sus pacientes. Y bueno, efectivamente vamos a tener en la próxima charla todavía mucho más regalos para ustedes, promociones muy interesantes y pueden empezar a adquirirlas pues a través de nuestro staff.
Aquí está la fuerza de ventas de polímeros ópticos de lentes de contacto. De antemano, pues agradecemos su interés y la disposición para conocer el producto. Y bueno, pues regreso el micrófono al equipo de Menicon agradeciéndoles esta charla que nos va a ayudar mucho para poder mejorar la práctica de cada día en nuestras consultas. Gracias, Menicon, y los dejo para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Alejandra, por tus palabras. Bueno, es un placer siempre dar el soporte a polímeros, que estamos justo empezando ahora y pues nada, pues muy motivados. Y bueno, los esperamos el próximo jueves, donde hablaré un poco de los factores diferenciales de lo que es en la consulta de óptica, ¿no? Cómo nos podemos adaptar ahora en estos nuevos tiempos y cómo sacar el mayor provecho de nuestros pacientes y sobre todo de la satisfacción de ellos. Bueno, preguntas. Bueno, aquí estoy viendo una pregunta de Natalia. Dice, ¿qué pasa si el paciente tiene 60 años y en un diagnóstico con agudeza visual baja de lejos tiene una RX de ojo derecho de menos 9,50 y en el ojo izquierdo de menos 10 con una adición de 2,75? ¿Podría ser usuario de un lente de contacto multifocal? Natalia, si quieres abrir tu micrófono, ¿a qué te refieres con agudeza visual baja? El paciente tiene baja visión, el paciente tiene, pues supongo que con esta miopía posiblemente tenga alguna degeneración macular, miópica o alguna alteración en retina que pueda generar una disminución de agudeza visual. Mientras abres tu micrófono, yo puedo decirte, desde que el paciente tenga una binocularidad, tenemos una ventaja. Por ejemplo, bueno, esta corrección supongo que es de anteojos, tendríamos que sacar la distancia al vértice. En nuestros diseños multifocales tenemos incluso miopías muchísimo mayores para la corrección con una adición high que me va a generar ese descentramiento de la zona óptica para tener en cuenta la constricción pupilar y la convergencia. Y sí, son pacientes que pueden usar un lente de contacto multifocal. Normalmente, cuando puede estar contraindicado un lente multifocal, cuando tienes ojo único, cuando tienes una ambliopía significativa en uno de los dos ojos, porque tú sabes que los diseños multifocales maneja una visión simultánea, donde le estamos mandando al cerebro señales en visión próxima y visión lejana. Entonces, la binocularidad juega un papel muy importante aquí. Pero con las condiciones que me estás hablando, sí, el paciente puede usar un lente multifocal. Si todo el resto está bien, una superficie regular, tenemos que tener algo muy en cuenta, que los pacientes multifocales, no solamente el disconfort puede ser por una visión, sino también por el disconfort generado por ciertas alteraciones o causas inherentes del paciente, como es las alteraciones de la película lagrimal. Todos sabemos que en una edad adulta mayor podemos encontrar mayor disfunción de glándulas de meibomio, la película lagrimal puede estar mucho más inestable, así que jugar con los materiales, las propiedades de mi lente de contacto también puede ser el éxito de la adaptación del lente. No sé si respondí a tu pregunta, házmelo saber, por favor. Bueno, aquí voy a buscar otra. ¿La grabación estará disponible? Por supuesto que sí. Igual, Ale, ¿me confirmas? La grabación va a estar disponible en la página web Sí, de sí, es Polímeros. correcto. Que si le puedes, por favor, enviar ahí, ves las preguntas, la promoción que acabamos de escuchar. Igual, al finalizar de las preguntas, volvemos a poner la promoción para que lo tengamos presente. Aquí. ¿Puede un paciente con ectasia corneal, puede usar un lente de contacto blando? Sí, y dependiendo de qué, dependiendo del grado de la irregularidad que tengamos. Cuando hablamos de córnea irregular y hablamos de ectasias corneales, hay pacientes, incluso tengo un paciente que hace 15 días adapté, tiene una queratotomía incisional donde las córneas no quedaron tan planas afortunadamente y tiene un defecto visual aproximadamente de +5
con un cilindro de 2.25, pero curiosamente estas córneas me proporcionan una muy buena visión. Algo que tenemos que tener en las ectasias, tener en cuenta en las ectasias corneales es una ectasia corneal primaria o secundaria. La primaria, recordemos que son queratoconos tipo oval o tipo pezón, las degeneraciones marginales, incluso los queratoglobos. Dependiendo del grado y qué tan alta sea la curvatura de mi córnea y dónde esté esta irregularidad que genere realmente una disminución de agudeza visual, podemos adaptar un lente de contacto blando. Cuando adaptamos córneas irregulares, mi consejo es empezar siempre de lo sencillo a lo complejo. Yo puedo tener un paciente con un queratocono incipiente o frustro que tenga agudeza visual 20 con su corrección y que perfectamente pueda usar un lente de contacto blando controlándole los espesores corneales, haciéndole un seguimiento continuo en mi consulta, lubricación, porque vamos a generar posiblemente estos pacientes con córnea irregular, posiblemente no. Sabemos que un paciente con córnea irregular tiene una lágrima donde tiene unos mediadores proinflamatorios importantes que son la interleuquina 1, 6, metaloproteinasa 9, que puede generar una mayor deshidratación de mi lente de contacto. Así que tenemos que acompañarlo con un buen lubricante y hacerle un seguimiento para evitar un aumento de la progresión. Pero la respuesta es sí. Tú puedes poner un lente de contacto blando en córnea irregular dependiendo de las condiciones de esta córnea. ¿Qué pasa si mi paciente tiene terigio y desea usar lente de contacto? Bueno, dependiendo del grado del terigio. Cuando tú ya tienes un grado de terigio, grado 3 o 4, donde esta hiperplasia está entrando ya en córnea, puede generar la inestabilidad y dependiendo del lente de contacto. Si es un lente esférico, posiblemente el paciente no tenga mucha implicación en fluctuación de agudeza visual, pero si estamos hablando, por ejemplo, de un lente para corrección de astigmatismo y si tengo una hiperplasia grado 3 o 4 que pueda generar una inestabilidad o esto es uno de los factores que pueda generar una inestabilidad rotacional. Entonces, hay lentes de contacto que se pueden indentar incluso en este terigio. Cuando ya es un grado mayor, de grado 3 o 4, lo aconsejable es remover este terigio y después que el oftalmólogo de vía libre adaptar nuestro lente de contacto. ¿Qué ventajas ofrecen sus lentes de contacto en cuanto a la estabilización tomando en cuenta el parpadeo? Supongo que hablamos de estabilización rotacional en un lente de contacto tórico. Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque el parpadeo influye significativamente en el comportamiento de mi lente de contacto, no solamente en la estabilidad rotacional que pueda generar, sino también en el comportamiento y la interacción entre lente y córnea, que genere una mayor deshidratación y que el paciente al finalizar del día o después de ciertas horas sea consciente del lente de contacto por una falta de humectabilidad y hidratación del lente de contacto, por un mal parpadeo o incluso por una disminución del parpadeo. Pero, ¿qué ventaja tiene? Y lo voy a hablar por experiencia propia. De hecho, les estaba contando antes de conectarnos la estabilización rotacional que tiene nuestro diseño de Miru One Montoric. Existen dos filosofías o dos estabilizaciones de lente de contacto tórico, como lo es el prisma de balastro y como lo es la estabilización dinámica o acelerada, o como la de Menicon, que es patentada Vision Stable. Este sistema en que consiste en tener dos peribalastros en la parte nasal y temporal, que lo que hace es simular la forma tanto del ojo, la córnea, con el párpado. Estos peribalastros están ubicados estratégicamente más cerca en la parte inferior y más lejana del párpado inferior con con el fin de simular la anatomía que pueda generar una inestabilidad rotacional. Así que el párpado, ¿qué me puede generar? Una deshidratación del lente de contacto donde pueda generar una disminución, pero que me genere una fluctuación de agudeza visual. Estos peribalastros me ayudan a estabilizar muy bien esta visión en un diseño tórico. Les comentaba, yo normalmente tengo un ojo seco severo.
en mis ojos y utilizaba un diseño, tengo un cilindro de 2.25 en ambos ojos y utilizaba un diseño de estabilización por prisma de balastro, pero me generaba mucha fluctuación. Entonces yo tenía que vivir con el dedo corriéndome. Pero en Colombia llegó hace poco el cilindro de 2.25 de Miru Vanmont, tórico, y lo estoy probando y realmente la estabilización rotacional o la estabilidad visual que me da es significativamente comparado con el otro diseño de prisma de balastro. Lo que les digo, ¿qué me puede afectar esa estabilización? No solamente el parpadeo, la gravedad juega un papel importante. No es lo mismo que yo esté aquí con ustedes o que esté en este momento recostada. ¿Qué ventaja tienen los peribalastros nasal y temporal? Es que no tienen cuenta, o sea, la gravedad deja de ser un problema y me va a garantizar esa estabilización visual. Perfecto. Bueno, Natalia, gracias. Elías, ¿existe un lente de contacto Menicon que tenga algunas ventajas por sobre los lentes comunes, pensando en lentes terapéuticos neutros, postquirúrgico de crosslinking o alguna protección corneal? Para no salir, espero no salir de la temática. No, no sales, Elías. O sea, esto también es un estilo de vida. Cuando el paciente decide hacerse una cirugía refractiva y necesita el uso del lente de contacto dependiendo de la técnica que estemos utilizando y en este caso que tú colocas un crosslinking. ¿Qué ventajas tenemos para utilizar un lente de contacto Miru Vanmont como lente terapéutico? Todas. ¿Por qué? Tenemos el lente de contacto de mayor transmisibilidad de oxígeno, que es de 161 comparado con otros en el mercado, pero lo más interesante es que esa transmisibilidad de oxígeno, claro, en un lente, digamos que neutro o positivo muy bajo de 0.25, negativo bajo de 0.25, los espesores están optimizados 100% para que ese paso de oxígeno sea exactamente igual del centro a la periferia. Algo importantísimo es que si tú vas a adaptar, por ejemplo, en el momento no tienes el lente terapéutico neutro y tienes un lente de -5 en tu caja de pruebas y necesitas ponerle el lente terapéutico, ¿qué ventaja tiene Miru con respecto a los demás lentes? Es que ese espesor que tenemos del centro a la periferia está tan optimizado que es el lente de contacto de mayor transmisibilidad en lentes negativas altas y en lentes positivas altas, tanto del centro a la periferia. Si tú quieres, podemos compartir un artículo que no lo hace directamente Menicon, sino es un artículo de Contact Lens and Anti-Eye, donde básicamente compara los lentes que encontramos en el mercado y el lente de mejor transmisibilidad es el lente de contacto Miru Vanmont. No solamente eso, también tenemos que prevenir esa adhesión de los depósitos, que es importante porque el paciente va a dormir con mi lente de contacto, ¿cierto? Así que vamos a utilizar medicamentos, así que vamos a utilizar lubricantes tal vez viscosos. Pensemos en la higiene de mi paciente. Entonces, estos tratamientos de superficie que tiene Miru Vanmont, tanto nanogloss como Menisilk, me van a favorecer primero a una alta humectabilidad y a una superficie completamente lisa que va a evitar la adhesión. No estoy diciendo que evite 100%, lo que les comentaba dentro de la conferencia. Dependiendo de las características de mi paciente y de la evaluación de esta superficie, esa adhesión comparado con otros diseños que encontramos en el mercado va a ser mucho menor. ¿Qué ventajas tiene el lente que ofrecen en promoción? Bueno, creo que las hemos ido nombrando. Primero, transmisibilidad de 161 por 10 a la -9. Es una de las más altas en el mercado. Segundo, los tratamientos de superficie nanogloss y Menisilk, que no solamente aumentan la transmisibilidad, sino tener esa superficie lisa para evitar esa adhesión de no solamente microorganismos, sino depósitos, incluso de maquillaje. Adicional, tiene un borde tipo cónico, que lo que hace el tipo cónico es tener mejor interacción cada vez que parpadeas. No me va a generar indentaciones en la conjuntiva, garantizando mejor comodidad. Tiene un módulo de elasticidad de 0.9 que ni es tan alto para generar complicaciones oculares, pero tampoco tan bajo que me pueda complicar la manipulación del lente. La manipulación juega, ustedes no se imaginan, cuando uno adapta un lente de contacto, si el paciente no se lo sabe poner y quitar,
no funciona la adaptación. Así que la manipulación al tener un módulo intermedio evita las complicaciones, pero también me favorece a la manipulación. Adicional de esto, cuando hablamos de lentes tóricos, lo que comentaba anteriormente, este diseño de estabilización dinámica me va a garantizar una mejor calidad visual en estos pacientes astigmatas. No sé si les ha pasado, pero cuando un paciente astigmata consulta su consulta después de una adaptación, posiblemente su principal motivo es que veo, pero veo y no veo, veo, no sé, se me desenfoca en ciertos momentos. Tenemos que garantizar esa estabilidad. Perfecto. Para un diagnóstico, para un paciente con trasplante de córnea y una RX de, supongo que de PL-10, o sea, tiene una miopía de -10, lo que les dije anteriormente, mire, ¿qué necesitamos en un trasplante de córnea? Tenemos un injerto, tenemos un paciente que las condiciones, y dependiendo de esta keratoplasia, si fue lamelar o fue penetrante, la mayoría son penetrantes, donde va a haber una disminución de células endoteliales, que estas células endoteliales, como ustedes lo saben, juegan un papel demasiado importante en el paso de oxígeno, primero paso de nutrientes entre la córnea y el humor acuoso, y segundo, si tenemos alteración en las células endoteliales, ya sea pleomorfismo o polimegatismo, podemos inducir un edema corneal, incluso un rechazo de córnea. Tenemos un paciente con una fórmula alta de -10. Cuando hablamos de lentes negativas tan altas, somos el lente de mayor transmisibilidad en la parte periférica. Hay un estudio demasiado interesante que es de Eric Papas, donde habla que ustedes saben que cuando tenemos ciertas condiciones especiales podemos generar estas inyecciones perilímbicas en pacientes negativos altos. Y esas inyecciones perilímbicas son generadas principalmente por la falta de oxígeno en la parte periférica. Así que si tenemos lo mínimo que tiene que tener de transmisibilidad un lente de contacto en la parte periférica es aproximadamente 60 por 10 a la -9. Menicon supera este valor y con lentes positivas de -9, incluso de -12 dioptrías, tenemos un paso de oxígeno de 93 por 10 a la -9 en la parte periférica, garantizando salud ocular, mayor transmisibilidad en esta zona donde es importantísima y más en un paciente con trasplante de córnea. Perfecto. Entonces, Elizabeth, para un paciente con trasplante de córnea y una RX de 10, ¿qué tipo de lente de contacto Menicon te recomendaría? Bueno, si la superficie de esa córnea se puede adaptar, el lente de contacto blando, tenemos curvaturas medianamente dentro de la normalidad y no tiene un astigmatismo residual. Si tienes un lente de -10 en RX, sacamos distancia al vértice y un lente de contacto Miru One Monte esférico te va a funcionar muy bien por esa garantía, o sea, te doy la garantía de que esa transmisibilidad al oxígeno va a mejorar las condiciones de salud ocular del centro a la periferia de mi lente de contacto. Claro que sí, yo comparto el artículo, Ernesto, te lo comparto, yo se lo pasaré a Ale para que lo puedas convertir en la base de datos que tienes y aquí está tu correo para podértelo enviar. Igual a Mercedes Santander, también a Nicole. Bien, como dijo Juan, los haremos llegar. ¿Cómo puedo solicitar el lente de diagnóstico? Voy a dejar esta pregunta al final para que Alejandra nos pueda colaborar. ¿Cómo podemos tener un lente de diagnóstico? Y la última pregunta que tenemos es, dentro de la gama de lente de contacto, ¿solo manejas de uso mensual o también cuentan con lentes de contacto de uso diario? Por ahora en México estamos manejando el uso mensual, pero dentro de la gama que tenemos, en toda la familia de Miru tenemos diseños esféricos, tóricos, multifocales, lentes diarios, diarios esféricos, tóricos, multifocales. Digamos que tenemos un abanico de productos que pueden cubrir un gran porcentaje de nuestros pacientes garantizándole calidad. Somos una empresa japonesa que es la número 1 a nivel Japón y la quinta a nivel mundial.
Nos hemos caracterizado por tener esa precisión, tecnología y calidad de esta fábrica japonesa. Como ustedes lo pueden saber, ellos siempre van al detalle, a la calidad, y cada producto que desarrolla Menicon tiene absolutamente todas estas cualidades. Mejorar la salud ocular, ser convenientes tanto para el profesional como para el paciente. También juega un papel importante en el medio ambiente con cada uno de nuestros productos. Bueno, creo que no hay preguntas, no hay más preguntas. Muchísimas gracias. El costo de los lentes de contacto en México, ¿en cuánto están en el mercado? Listo. Esta información junto con el lente de diagnóstico, Ale ya nos va a responder. Quiero agradecerles a cada uno por el tiempo, por la disposición y bueno, estoy a disposición de cada uno de ustedes por si tienen alguna otra pregunta. Muchas gracias, doctora. Bueno, los invitamos a que tomen una fotografía, una captura de pantalla de cómo contactarnos. Les podemos hacer llegar los lentes de diagnóstico a través de su representante o en nuestros puntos de venta en alguna de nuestras sucursales. Y bueno, el tema de precios, si nos permiten hacerles llegar la lista y la ficha técnica por correo, nos han pedido algunos clientes que no toquemos el tema de precios por la confidencialidad que tienen en algunas sucursales con el tema de empleados, pero con mucho gusto si nos hacen llegar un correo electrónico les hacemos llegar el tema de los precios. Y bueno, creo que sí respondimos todo, ¿verdad? Sí, creo que lo respondimos todo. Bueno. Muchas gracias, equipo Menicon. Gracias a todos que se tomaron este tiempo para estar con nosotros y dejo a nuestro amigo Juan Céspedes que por favor cierre esta presentación. Gracias a nombre de Polímeros Ópticos y buenas noches, Juan, a tus órdenes. Gracias. Gracias, Alejandra. Justo estaba escribiendo aquí un mensaje de agradecimiento en el chat. Bueno, pues agradecer a todo el mundo por las horas que son después de un largo día de trabajo, por las circunstancias que se viven en todo el mundo y nada, y por su gran interés por seguir aprendiendo, seguir descubriendo nuevas soluciones para aportar a sus pacientes. Y nosotros desde Menicon, pues muy agradecidos por el soporte de todo el equipo de Polímeros y poder estar pues este rato con ustedes y esperándolos también para la próxima sesión del próximo jueves, que de seguro que será esperemos, de gran interés. Y nada, gracias Alejandra, gracias Norma, Javier que está por ahí, a Luisa y a todo el equipo que ha hecho posible pues, organizar esta sesión con más de 100 participantes, que realmente es un éxito absoluto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy buena noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.